¿y cuánta incidencia creen ustedes finalmente que tienen? Porque ahí hay un tema central y que me imagino que tratando de liderar movimientos de protesta y que se note es una forma de presionar esta incidencia. Porque si ustedes dicen, miren, el diálogo está, y claro, de repente no se sigue todos los días y uno pierde eso de foco, pero si hay reuniones permanentes con equipos de trabajo, con meses de trabajo y después no hay nada que refleje ese trabajo, bueno, evidentemente un diálogo perdido o una idea de diálogo que no era. Claro, en el fondo, como una pantalla de diálogo, un drama de diálogo, en fin, como uno quiera llamarle. Pero entonces, ¿cuánta incidencia pueden tener? Y esto, más allá de lo que puedan hacer en las movilizaciones, porque se pueden paralizar todos los años y es chocar contra una pared. ¿Cuánto creen ustedes que pueden romper esa situación de tener una incidencia mayor? Mira, yo me estaba preguntando honestamente lo mismo en la última semana, porque yo siempre he pensado que el movimiento estudiantil tiene muy poca incidencia efectiva dentro de las leyes. Tiene incidencia en marcar agenda, tiene incidencia en poner y en cambiar lógicas comunes de parte de la gente. O sea, hoy día los sentidos comunes que tiene el sistema han variado en base a lo que ha planteado el movimiento estudiantil. Bueno, el país giró, todos nosotros, claro, hoy hablamos de la educación. Claro, pero si uno lo mira, si yo me fuera solamente como a las leyes o a las políticas públicas que se han implementado a raíz de los movimientos sociales, ni siquiera solo el movimiento estudiantil, lo cierto es que yo ahí tengo mis dudas de cuál fue la capacidad de generar cambios efectivos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que hoy día los rectores pesan más en temáticas de agenda como leyes que los estudiantes. Y eso se ve porque cuando los rectores alzan la voz, el Mineduc se asusta y corre y se pone a hacer reuniones instantáneamente. Pero, por ejemplo, hace un par de días salió una noticia de que los rectores están asustados porque los mecanismos de financiamiento no tienen ningún cambio estructural y se mantiene el AFI, el AFD mínimo, y los mecanismos en general son básicamente los mismos. De hecho, ese es un tema de discusión abierto. Claro, es un tema, se supone, abierto, pero en general, yo por lo que he podido medir con los rectores, ellos mismos están asustados. Entonces, yo me pregunto, bueno, y si los rectores no están pesando dentro de la discusión pública, ¿quién pesa? Yo creo que hoy día, lamentablemente, los movimientos sociales pesan poco dentro de las discusiones porque, en definitiva, son grupos de poder y controladores los que terminan poniendo los cortapisas dentro de cada una de las reformas. Hoy día, por ejemplo, la situación que, si lo ponemos en el caso de la reforma laboral, o perdón, en el caso de la reforma de los profesores, lo cierto es que muchos profesores ya no se ven beneficiados con las medidas que se tomaron, incluso quedan en condiciones más precarias, no solamente no por el sueldo, sino por la cantidad y el agobio laboral que implica ya no pasar de un portafolio, sino pasar derechamente a tener que estar cada 2 años acreditando la capacidad que un profesor debería tener por el hecho de haber cursado una institución que teóricamente debería estar acreditada en pedagogía. Y ante eso yo me pregunto, bueno, ¿y quién diseñó esa ley? Que en definitiva no contempló la participación de los trabajadores, pero además no los beneficia. Me parece que con el movimiento estudiantil pasa algo relativamente similar, en que uno puede poner el tema en la agenda, pero al final cuando se redacta la ley no es beneficiosa ni está relacionada con la incidencia que tú tuviste originalmente. Y hoy día, así como están las cosas, ¿quiénes son los que inciden en cómo queda este proyecto? Mira, a mí me parece que hoy día quienes tienen mayor capacidad dentro de la reforma definitivamente es la derecha y los sectores más conservadores dentro de la nueva mayoría. Hoy día el peso de la DC en los giros que ha dado un poco los últimos borradores del Mineduc, a mí me parece que es clave. Por ejemplo, esto de la discusión beca o gratuidad que se dio durante el año pasado, giró también la capacidad o la forma en las cuales se implementó la gratuidad. Terminamos pasando una gratuidad por glosa presupuestaria acotada con Tribunal Constitucional incluido. La capacidad, por ejemplo, hoy día de no penalizar efectivamente el lucro, de tener que volver a discutir. Hace menos de un mes se volvió a abrir esa discusión, aunque por suerte se cerró, espero. Pero en definitiva se volvió a instalar también de parte de algunos personeros la nueva mayoría. Yo creo que hoy día, lamentablemente, yo no podría sindicar a un único sector político, porque entiendo que hay intereses entrecruzados, que hay, por lo demás, partidos o personeros de la política tradicional que participan dentro de los controles que tienen hoy día las universidades, que incluso se entremezclan hasta en las acreditaciones, como lamentablemente se ha visto comprobado. Y creo que también hay empresarios específicamente dedicados al rubro de educación que hoy día generan un peso importante. Ahí hay que ver que el Ministerio de Educación no solamente se relaciona con los estudiantes y con los rectores del CRUCH o del CUECH, también se ha relacionado fuertemente con los rectores de las universidades privadas, se ha relacionado con la junta directiva de las universidades privadas e incluso también con actores que hoy día no son tan públicos, pero que han sostenido una cantidad de reuniones impresionantes con el Mineduc y que a nosotros nos transparentaron la última vez que pudimos ir con ellos. Entonces, a mí me parece que en general hay sectores que hoy día quizás no son tan públicos, pero que manejan el negocio de la educación y que con un buen llamado telefónico pueden hacer que la reforma tome otro rumbo.